la parábola de Charlie Brown. Pastor, usted está loco si las parábolas solamente son las que están en la Biblia, ¿no? Las que usted lee en la Biblia son las que usó Jesús en los recursos y entendimiento de su tiempo para traer una verdad, ilustrar con un cuento de algo común, cotidiano, conocido, una verdad de parte de Dios para bendecir a aquel a quien lo escuchaba. Curiosamente, los discípulos, siempre que escuchaban una parábola, junto con todo el pueblo al que Jesús les estaba predicando, se acercaban aparte y le decían: maestro, ¿puedes explicarnos a nosotros la parábola? Escuche bien esto. Es interesante que siempre dice que eran los discípulos los que se acercaban a Jesús aparte para pedirles que les explicara la parábola. Te lo voy a volver a repetir. Solo los discípulos tienen interés en decirle a Dios: explícame esto que me estás diciendo que no lo entiendo. Un verdadero discípulo no solamente está en el servicio, qué bonito el cuento que echó el pastor, amén, y luego nos vamos con la inquietud de que algo no entendí, pero me dio pena preguntarlo, o me da pena pedir una explicación. Y lo que es importante entender es que Jesús, hubo un momento que incluso le dijo: todavía no me entienden. ¿De verdad todavía ustedes quieren que les esté explicando el mensaje que estoy dando a la gente? Es decir, que se puede estar con Jesús, se puede andar con Jesús día y noche, para arriba y para abajo, viendo sus milagros, viendo sus prodigios, viendo su poder, viendo cómo Dios lo está usando, y aún así Jesús estar hablándonos y no entenderlo. Porque lo que usted debe saber para entender a Cristo, para entender las parábolas, es que todo lo que dicen tiene que ver con el reino de Dios y con un lenguaje espiritual para usted. Aunque la parábola diga que un sembrador salió a sembrar y la semilla cayó aquí y la semilla cayó allá, Jesús luego te explicará y te dirá que el sembrador es el Hijo del Hombre, o es Dios Padre, que está lanzando la semilla, y la semilla es la palabra, y que parte que cayó junto al camino, ese es el tipo de gente que escucha la palabra con gozo, que dice que bueno estuvo el culto, que se alegra de todo aquello que pasó en el servicio, y luego dice: pero no pone por obra la palabra, o brota pronto y se la comen las aves del cielo, o crece entre espinos y pedregales y la ahoga. Y Jesús incluso se tomó el tiempo de decir: las aves del cielo es el malo que viene a arrebatarte lo que te fue sembrado, espinas y pedregales son los afanes, son las riquezas. Dice: mas la que cayó en buena tierra es aquel que recibe la palabra con gozo. Y si usted lee con atención, todos los demás también recibieron la palabra con gozo. De manera que la diferencia o el secreto no está en recibir la palabra con gozo, sino en poner por obra la palabra que recibí. Dice: aquel que recibió la palabra con gozo y dio fruto. Es decir, que no se convirtió en un oidor olvidadizo, sino que se convirtió en un hacedor de la palabra. De manera que el efecto de la palabra de Dios en tu vida se mide no por cuánto repitas del servicio que fuiste o por cuánto repitas de la Biblia que leíste, sino de cuánto haces con la palabra que se te entregó. Aló, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. El secreto de estar en la iglesia no tiene nada que ver con si el culto estuvo bueno, sino con que si mi vida está poniendo por obra los principios y las semillas que me están entregando. Aló. De manera que no valoramos ni medimos crecimiento
por si el culto estuvo bueno, bulloso, gozoso, maravilloso, sino por cuánto ha cambiado la vida de los que están allí sentados. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que, como eso es una parábola, una historia que parece que tiene una verdad escondida solamente para aquellos que quieren saber qué es lo que Dios les está diciendo, hoy también tenemos una parábola de un personaje llamado Charlie Brown. Cuando estaba pequeño, su tío le llamó Sparky. Déjeme contarle esta historia para que entienda conmigo. Le llamó Sparky en honor al caballo que veía en una caricatura. Y la escuela fue todo un desastre para Sparky. Fracasó cada materia que cursó en ese 8º grado. Fracasó en física en la secundaria, obteniendo una calificación de 0. Fracasó en latín, fracasó en álgebra, fracasó en inglés. Su rendimiento en los deportes nunca fue bueno. Aunque logró formar parte del equipo de golf del colegio, perdió el único partido importante de la temporada. Pero bueno, hubo un partido de consolación y también lo perdió. Durante su juventud, Sparky era socialmente torpe. ¿Sabe? Ese tipo de personas que no saben relacionarse, que les cuesta relacionarse con las otras personas. Y no es que los demás estudiantes no gustasen de él, sino que realmente no le importaba mucho a nadie. Sparky incluso llegó a sorprenderse cuando de tiempo en tiempo algún estudiante lo saludaba fuera de una hora de clase. No había manera de saber cómo le hubiese ido en una cita con una chica, porque nunca invitó a una chica a salir, pues tenía miedo de ser rechazado. Quizás tal vez que incluso se rieran de él. Es decir, Sparky era todo un perdedor. Él lo sabía, sus compañeros lo sabían, todos lo sabían. Así que aprendió a vivir sabiendo, creyendo y viviendo como un perdedor. Pronto se convenció de que si algo iba a funcionar, pues funcionaría y ya. De otra manera, sencillamente se iba a contentar con lo que estaba pasando en su día o en su inevitable mediocridad. Sin embargo, había algo muy importante en la vida de Sparky, que sabía dibujar. Y estaba orgulloso de su trabajo como dibujante, aunque nadie lo apreciara. Pero aquello no pareció importarle, porque en su último año de secundaria envió varias caricaturas al anuario de la escuela y los editores lo rechazaron. A pesar del rechazo, siguió convencido de su habilidad y decidió convertirse en un artista. Así que tras terminar la secundaria, Sparky le envió sus dibujos a los estudios de Walt Disney, quienes le pidieron que le mostrara su trabajo. A pesar de la cuidadosa preparación, Sparky también fue rechazado por Walt Disney. Otra confirmación de que era un perdedor. Pero Sparky no se rindió. En vez de eso, decidió tomar una decisión, valga la redundancia, o tomó una decisión y decidió hacer algo. Como era dibujante, empezó a contar su vida en caricaturas. Y el personaje principal de aquella caricatura entonces sería un niñito
que simbolizaría el eterno perdedor y poco rendidor. Le conocen bien porque el personaje de esta tira cómica con la que Sparky llegó a ser un fenómeno cultural y llegaron a llamar a este personaje un adorable perdedor, es nada más y nada menos que Charlie Brown, o como lo conocemos en español, Carlitos. Le recordaba los momentos dolorosos y vergonzosos de su propio pasado, su dolor, su humanidad compartida. Sparky tuvo muchos fracasos que le impidieron seguir intentándolo, y su trabajo era rechazado una y otra vez. Pero cuando fue un éxito como caricaturista, este hombre, al que llamaban Sparky, también conocido originalmente como Charles School, hizo una tira cómica llamada Rabanitos o Pin-Ups en inglés, que sigue inspirando libros, camisetas especiales de Navidad, recordándonos que la vida da oportunidades a todos, incluso a los perdedores. La historia de Sparky además nos recuerda un principio muy importante. Todos enfrentamos dificultades, todos enfrentamos problemas, pero también enfrentamos desánimo de vez en cuando, y aún así tenemos que aprender a decidir cómo manejar el desánimo que nos está llegando siempre. Si perseveramos, si mantenemos la fe, si seguimos desarrollando los talentos que Dios nos ha entregado, entonces solamente Él y su plan sabrán lo que nos va a pasar y lo que nos está esperando. Pudiésemos terminar con la perspectiva y la experiencia solamente de que lo que hago e intento es un fracaso, pero también puedo recordar que tengo una habilidad, por muy simple o pequeña que parezca, que puede inspirar a otros e incluso manifestarla y representarla a través de la dificultad y de la experiencia ingrata que he vivido. En última instancia, no hay perdedores con Dios. Diga, no hay perdedores con Dios. No hay perdedores con Dios, solamente que a algunos ganadores les toma más tiempo en desarrollarse. Hay gente que tiene un talento y que Dios le ha dado un talento. Y hay gente que con el talento que Dios le dio ha decidido trabajar, ha decidido vivir y ha decidido multiplicar el talento que Dios le dio. Y cuando la gente multiplica el talento que Dios le dio, Dios le dice: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho serás puesto. ¿Cuántos escucharon esa parábola? Parábola de los talentos. Y usted consigue en la parábola de los talentos 3 personas. Una que multiplicó 5 talentos, o que los dobló. Me diste 5, aquí tienes otros 5. Uno que le dieron 3 talentos y le dijo: Señor, yo también puse a trabajar con el talento que me diste, y aquí está, y te devuelvo doble lo que tú me entregaste. Pero el tercero de esos personajes, dice la Biblia, que enterró el talento. Diga, enterrar el talento. La Biblia dice que este enterró el talento, y los demás de la parábola, cuando el dueño llegó a buscarlo de él, le dijeron: me diste 5, aquí están los 5 que me diste, más 5 que se multiplicaron. El que dieron 3, me diste 3, aquí te doy los otros 3. Pero el que le dieron 1, dijo: yo sabía que tú eras hombre duro, que siembras donde no esparciste y cosecha donde no sembraste. O sea, aparentemente el que enterró el talento era el que sabía más. ¿Aló? Hay gente que cree que sabe más que los demás y no está haciendo nada con el talento que Dios le dio. Y muchas veces nosotros nos
encargamos de criticar a gente que, aunque usted no lo entienda y no lo crea y no le guste, está haciendo más con menos de lo que usted sabe y con menos de lo que usted tiene. Y por eso en estos días volví a leer una poderosa frase que dice: criticas al vecino que no ora como tú, que no cree en Dios como tú, que no va a la iglesia como tú, que no se arrodilla y le dice a los demás que es santo como tú. Pero cuando hay una necesidad, el vecino está y tú no. ¿Sabe? Nosotros nos hemos encargado de decirle a Dios: Señor, yo sé que tú eres esto, Señor, yo sé que tú eres aquello. Y Dios sabe lo que es Él. Él lo que quiere es que tú, en vez de estarle diciendo a Dios lo que ya es, empieces a actuar, a trabajar y a producir con lo que ya te dio. Cuando usted lee la vida de Carlos Schulz, usted consigue que incluso se puede leer que es un arquetipo el personaje que él escribió y dibujó, llamado Charlie Brown. Él está hablando de su vida. Y la pregunta es, como decía en la publicidad: ¿cuántos intentos le das a los sueños y a los planes que Dios te dio? Dios te da una palabra, te dice que te va a llevar a las naciones, pero ante el primer intento de sacar el pasaporte para ir a las naciones, la página se cayó y dijiste: no, no es de Dios que vaya. Pero luego lo volviste a intentar y resulta que cuando lo quisiste volver a intentar, ya no costaba lo que pensaba, sino que costaba más, y dijiste: no, mejor no lo vuelvo a intentar. La pregunta es: si Dios te dio una palabra para llevarte a las naciones o bendecirte, ¿cuántos intentos le vas a dar para lograrlo? ¿Aló? Mire, hay gente que está orando para que Dios les dé riquezas, para que Dios los haga ricos. Y no hay ni un solo personaje en la Biblia que Dios lo haya hecho rico, sino que le dio estrategias y sabiduría para ser prósperos. Porque incluso la viuda de Sarepta, o la viuda que está, la otra que estaba allá en el pueblo de Israel, dice que cuando el profeta llegó le dijo: busca tarros de aceite. No tenía nada. Busca vasijas, busca envases, busca recipientes. Y dice la Biblia que esta mujer empezó a buscar recipientes y vasijas, y cuando todos llegaron con recipientes se llenaron, y luego ella vendió el aceite y prosperó. Escuche bien, Dios no le dio riqueza, Dios le dio una estrategia para que elaborara y se esforzara. Así que tu oración debería cambiar: Señor, dame la estrategia, dame la fuerza, dame la sabiduría. Y estoy seguro que esa oración traerá prosperidad a tu vida. Cuando usted lee con atención la vida de Salomón, dice que no pidió riqueza, sino que pidió ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué le dijo Dios? Por cuanto no me pediste riqueza como todos los demás, como cualquiera, sino que pediste sabiduría, he aquí que sabiduría te doy más las riquezas. Porque el problema está en este: ¿usted quiere riquezas para qué? ¿Qué es lo primero que usted haría si tuviese riquezas? Porque Dios, que conoce su corazón y sabe qué es lo que usted haría con riquezas, sabe que si lo primero que usted haría no es para bendecirlo, honrarlo a Él o glorificarlo a Él, no le da nada. La pregunta es, te repito, ¿qué es lo que harías con las riquezas?
Entonces la pregunta de cuántas oportunidades le das a los sueños es algo que cuando vemos el arquetipo de Charlie Brown, estos adorables perdedores que a menudo son definidos como gente que tiene ambiciones que superan sus capacidades, así como sus esfuerzos excesivamente entusiastas y algunas veces contraproducentes. Gente que usted lo ve con muchos sueños, con muchas ganas de hacer grandes cosas, pero los esfuerzos que hace, que aunque parecen con entusiasmo, no alcanzan. ¿Cuántas veces usted se ha sentido de esa manera? Que los sueños que tiene, que las ganas de emprender, que los planes que ha trazado, que las cosas que ha querido lograr, parece que cada vez, aunque más lo intento, más se alejan en vez de acercarse. Si usted llegó a leer a Charlie Brown alguna vez o lo vio en caricatura, era incapaz de incluso hacer que volara una cometa, no sé cómo lo llaman aquí, una voladora, un volador. Siempre se le enredaba en el árbol. Siempre. No recibía tarjetas o regalos de San Valentín de nadie. Era el pitcher de un equipo de béisbol que nunca había ganado un juego. Y tenía una amiguita llamada Lucy que siempre lo convencía de que pateara un balón de fútbol americano, y cada vez que él lo iba a patear, Lucy quitaba el balón nada más para que él se cayera. Y esto usted lo veía una y otra vez, una y otra vez. De manera que el arquetipo de un adorable perdedor o de un agradable perdedor es este momento de la vida en el que me estoy dejando llevar, ya no por la fe o por el momento en el que tengo que caminar hacia lo que Dios me está diciendo, sino que me estoy dejando llevar por la corriente de todo lo que me está pasando. Y lo que me está pasando me está quitando ya el esfuerzo, me está quitando el entusiasmo, me está quitando la motivación, me está quitando el ánimo, me está quitando el gozo. Porque, pastor, lo que pasa es que no pego una. Y la pregunta es, ¿y los días en los que sí pegaste una, qué hiciste? Porque tenemos que romper con ese patrón de gente que solamente da las gracias a Dios cuando el día está bien. Tenemos que romper con el arquetipo de la gente que se deja llevar por todo lo malo que le está pasando y no hace nada para que eso cambie. Carlos Schulz hubo un momento en que dijo, no lo voy a intentar más. Me voy a dedicar entonces al dibujo y de paso voy a dibujar en mi vida. Que todo me sale mal. Que trato de jugar y me sale mal. Que no me regalan nada, que a nadie le importa, que todo es un fracaso, que nadie me quiere, que incluso me hacen daño. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Cuántos nos hemos sentido minusvalorados por nuestros amigos, enredados en las cosas que queremos hacer, fracasados, intentando cosas juntos y no logrando nada? Aún así la gente nos ve y como somos ese grupo de personas, estoy hablando del arquetipo Charlie Brown, que parece que no hacemos daño a nadie, sino que estamos por la vida llevando palo y pa'lante. Nos convertimos en ese grupo de gente que la gente dice, pobrecito fulano, él es muy buena gente, pero sí le ha ido mal, chico. Orlando, ¿sabes? Buena gente, pero le ha ido mal. Bueno, en mi es otro Orlando, no yo. Este Orlando es mala gente y le ha ido bien. No, mentira. ¿Usted conoce gente así? Mire, este grupo de gente es como cuando uno estaba en el colegio, que había un muchacho que siempre sacaba 20.
Y cuando la maestra entregaba los exámenes, ¿cuánto sacaste, César? 20. Ya todo el mundo, 20. Bueno, normal. Qué raro. Siempre 20. Todo el mundo 20. Pero cuando el que sacaba siempre 0, sacaba un 15, un 16, ¿qué pasaba ese día? Ese se celebraba. Es decir, constantemente recibiendo golpes, fracasando en cosas, no logrando lo que quieres, no recibiendo lo que esperas, empiezas a convertirte en una persona que la gente lo ve como gris, pero el día en que ese color cambie, todo el mundo lo ve. ¿Aló? Así que en el colegio era más rápido celebrable el día en que el estudiante malo pasaba con buena nota que el día en el que estudiaba bien y pasaba siempre con buena nota, se sacaba una nota buena otra vez. No había nada que celebrar. La pregunta es esa, a ti hoy. ¿Cuántas cosas pasan en mi vida que por muy simples que parezcan, las debo celebrar? Escuche bien, no se deje robar por nadie, ni por la vida diaria, la oportunidad de celebrar las victorias que tenga, por pequeñas que parezcan. ¿Cuántos están entendiendo eso? Porque nos han hecho daño y hemos enterrado el talento y no estamos haciendo nada con lo que Dios nos entregó, sino que estamos viendo como a otros sí les está yendo bien, o como a otros Dios les está añadiendo más, o como a otros Dios les está diciendo entra en el gozo de tu Señor, y decimos, ¿y por qué a mí no? Pues la respuesta es sencilla, porque tal vez lo que tienes es el talento enterrado. En vez de estar criticando, ponte a hacer algo con lo que Dios te dio. Y quiero que vaya conmigo a un texto bíblico en 2 de Corintios capítulo 4. A la vida de un hombre llamado Pablo. En algún momento de su vida en la que parece que nada le salía mal, le salía bien, perdón, todo le salía mal. Usted ha escuchado de Pablo, ¿verdad? ¿Usted ha leído de Pablo? Usted lee las cartas de Pablo y en más de una carta está diciendo, Pablo, yo apóstol, preso en el Señor. Y cualquiera diría, wow, el apóstol Pablo, me imagino que se andaba de iglesia en iglesia, llenándolas de multitud, haciendo milagros, y lo cargaban en carrozas y lo trataban como un dios. No. Y déjeme leerle 2 textos bíblicos para que hablemos de todo y de unas cuantas cosas que pasaban en la vida de Pablo que podrían ser consideradas que era un perdedor. Era alguien que parece que todo lo que hacía no le salía como se supone debería salir. Y mire todo lo que pasó. 2 de Corintios capítulo 4, del verso 7 en adelante, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de ¿qué? De barro. Mire cómo llegó a entender Pablo quién era. Ojo, hoy día los apóstoles se creen vasijas de oro, cáliz de fuego con piedras preciosas, los recipientes más dignos de la gloria del Señor, los recipientes más hermosos
y puros y santos del vino nuevo del Señor. Pablo dice, no, este tesoro que tenemos es en vasos de barro. Somos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que todo lo que hagas muestre la excelencia de Dios, no la tuya. Que tu modelaje de vida, que tu comportamiento, que tu manera de orar, que tu manera de ser, que tu manera de vivir manifieste a Cristo y no a ti. Por eso el mismo Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y llegaba y decía a la gente, sed imitadores de Cristo como yo también lo soy. Imitad a Cristo, creed en Cristo, seguidle a Cristo. Y hubo un momento en que el arquetipo de perdedor estaba en la vida de Pablo. Empezaron a rechazarle en algunas iglesias, empezaron a dejar de poner por obra el evangelio que había enseñado. Al principio era un perseguidor de la iglesia, de manera que para el judaísmo era un héroe. Ya luego era un protector de la iglesia, así que ahora no era un héroe para el judaísmo, sino que era un villano. Y para la iglesia al principio era un villano y ahora luego era un héroe. Imagínese usted el sindicato de los fariseos de aquel tiempo. Tenemos en Pablo, nuestro jefe sindical, el que no puede ver a un cristiano porque lo mata y las iglesias las asola. Y de repente Pablo se convirtió y ahora Pablo se nos saltó la talanquera. Traición. Enemigo público número 1. Y hubo un momento en el que Pablo ya no lo querían los fariseos. Los cristianos lo miraban con recelo porque después de que nos matabas ahora nos quieres. Los judíos decían, no, ese no es nosotros. Los romanos, aunque era ciudadano de Roma, tampoco lo querían. Y empezó a convertirse así en un arquetipo de un agradable perdedor que tenía la palabra, que qué bonito predicaba, que qué hermoso el mensaje, qué tremendo fundamento, qué grandiosa revelación. Pero incluso en Corintios dice, he estado entre vosotros y ni siquiera me habéis sustentado. He estado aquí con ustedes que tienen tremenda iglesia, con tremenda música, con tremendo esto, lo otro, y sin embargo he estado rogando al Señor por mi sustento y ha venido desde Macedonia una ofrenda para que yo no muera de hambre. Parábola de Charlie Brown. Mire, qué difícil es hacerle entender a la gente el tesoro que tenemos llamado Cristo Jesús. Hemos sido víctimas de burlas, señalamientos, nos llaman fanáticos, locos. Incluso ya el término evangélico es casi que despectivo y ofensivo. Y por ahí nos defendemos y decimos, no, evangélico no, cristiano. Como para no... Porque le han hecho daño al arquetipo de aquellos que hemos creído en Cristo, pero no es culpa de Cristo. Entienda eso. Es porque tal vez el modelaje que estamos mostrando, la manera en la que estamos viviendo, la forma en la que decimos que Cristo tiene que actuar, o decimos Cristo es esto, Cristo es aquello, y peor aún, la manera en la que acusamos en el nombre de Jesús, hace que la gente diga, son unos locos, chicos. ¿Sabe cuánto daño hemos hecho en el nombre de Cristo? Y tenemos que decirle a la gente, perdón por lo que te hayan hecho en la iglesia. Cristo no es así. ¿Aló? Somos ligeros para criticar, para juzgar, para señalar. Y se nos olvida
que todo aquello que estamos haciendo es un mensaje. Que toda la manera como vivimos significa o representa un mensaje. Pero queremos que la gente crea en el Señor Jesucristo. Queremos que los vecinos vayan a la iglesia, pero el vecino escucha martes, miércoles, jueves y viernes la pelea que yo tengo con el marido, donde no hay ni santidad ni nada que se le parezca. Pero el sábado de la noche le digo, vecino, no se acuerde que mañana hay que buscar el nombre del Señor. Un día de esto el vecino te va a decir, hermano, vaya usted que le hace más falta que yo. Le hace más falta que a mí. Usted no me escucha a mí diciéndole fracasados a mis hijos, ni perdedores, ni maltratándolos, hermana. Vaya usted, vaya. Porque el problema está en que si no nos sanamos nosotros primero, no podemos darle sanidad a nadie. Si no nos amamos nosotros primero, no podemos amar a nadie. Si no confiamos y tenemos fe a prueba de todo en el Señor, nosotros primero, no podemos ir a decirle al vecino, tranquilo, que eso que te está pasando pasará, cuando yo tuve la misma situación y yo no tuve esa confianza que ahora quiero predicarle a alguien. ¿Cuántos me están entendiendo? Pablo dice, esto que tenemos, lo tenemos aquí en nosotros, que somos vasos de barro. Y viene el verso 8 y dice algo maravilloso. Dice que estamos atribulados en todo. ¿En cuánto estaba atribulado Pablo? ¿En cuántas cosas? En todo. ¿Cuántas tribulaciones soportarías tú por hacer la obra del Señor? ¿Cuántas? Porque Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Diga, puedo estar atribulado, pero no angustiado. Mire, estar atribulado pero no angustiado es que haya un problema y usted no se desespere por el problema, sino que se calme y enfrente con fe o con lo que tenga ese problema. Porque la angustia lo desespera, no le permite funcionar bien. La angustia lo desencaja. Y la pregunta es, ante un problema, ¿tienes la capacidad de poder enfrentarlo o todo el tiempo te vas a desesperar? ¿Cuántos han volado en un avión aquí alguna vez? Usted que se ha montado en un avión, ¿usted recuerda que se para una azafata antes de que el avión despegue por allí a punto de irse a la pista y dice, ante tal emergencia, haz esto, haz lo otro, si se despresuriza la cabina van a caer una máscara de oxígeno, tómela usted primero, pásela por su boca y nariz, asístase usted primero, si tiene niños y acompañantes, primero usted y después a ellos. Mire, toda esa instrucción teórica, gracias a Dios, a mí nunca me ha tocado ponerla en operación. Porque una cosa es escucharlo y otra cosa es aquella turbulencia o problema de un avión en la que haya que hacer todo eso que te explicaron. Y lo que tú debes entender es que lo que te están explicando es expresamente para el momento en el que puedas estar atribulado. Porque no te dicen en el micrófono, en caso de algún problema, ve qué haces, vuélvete loco. No. Te dice, si hay un amarizaje, retírate el zapato de tacón, verifica la línea marcada por el pasillo, abre la puerta de seguridad, abra un tobogán, colócate tu máscara y tu chaleco salvavidas, que cuando toque suelo se abrirá,
Pero si no se abre, hay una boquilla de cada lado por la... Todo eso es para el momento de la tribulación. Es decir, hay instrucciones para que aunque estés atribulado en todo, no estés angustiado. ¿Sabe cuál es el secreto de no estar angustiado en la tribulación? Escuchar las instrucciones. Dios te ha dado los elementos necesarios para que enfrentes todas las situaciones que te están ocurriendo. La pregunta es, ¿tú escuchaste cuáles eran las instrucciones? Hermano, si viene alguien y te pega en una mejilla, ¿qué le hace? Pastor, le saco 2 dientes. No. Dice que el que te golpea una mejilla, le pones la otra. ¿Qué es eso? Instrucción para tu tribulación. Que el que te pide una milla, vayas 2. Que ya no actúes de ojo por ojo y diente por diente, sino que el que te maldiga, tú lo bendigas. Que el que te aborrezca, tú lo ames. Que el que te odie, tú lo abraces. Que el que te pida, aunque sea un enemigo, tú le des. ¿Qué son esas cosas? Instrucciones para tus momentos de tribulación. Y usted tiene que aprender esto. Estas instrucciones, todas las enseñanzas, todo el sermón, la palabra que proviene de Dios, no tiene nada que ver para aplicarlo después que nos muramos y vayamos al cielo, sino aquí. No es en el cielo donde Dios te va a poner una prueba de que alguien te golpee una mejilla para ver si pones la otra. No. Es aquí. Es todos los días, es mañana en la mañana y cuando te montes en el bus. Allí está la prueba del Señor. En forma de un vallenato a mucho volumen, en forma de alguien que no se bañó o se cepilló, en forma de alguien que se te tentó al lado a hablar más de la cuenta cuando tú lo que quieres es ir tranquilo. Todas esas son maneras de probarte en medio de la tribulación para ver qué escuchaste y cómo vas a actuar. ¿Cuántos de ustedes han llegado con gozo a casa, así como Moisés, prendidos en candela, resplandecientes del gozo del Señor, de tremendo mensaje, y cuando cruzan la puerta de la casa, se consiguen al hijo, a la hija, a la tía, al sobrino, al marido, a la esposa, y dice, bien bonito, buenas horas de llegar. Menos mal que llegaste, mía, porque ve la hora que aquí no hay nada que comer. ¿A cuántos alguna vez que eso les haya pasado, eso les ha molestado al punto de decir, ¿y por qué no hicieron conmigo ustedes? ¿O es que yo soy sirvienta de ustedes? O Dios lo bendiga. Disculpe, ya llegué, ya vamos a comer. Esa no se la esperan. Esa es la de poner la otra mejilla. Esa es la de ir la otra milla. Porque la costumbre es, si me sacan un ojo, yo saco un ojo. Si me sacan un diente, yo saco un diente. Si me maldice, yo lo maldigo. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro los cajones. Es la costumbre. El ser humano es así. ¿O de cuánto tiempo, de cuánto en cuánto tiempo a ustedes los evalúan en su familia? Es un año que estás yendo para la iglesia y no ha cambiado nada. A mí me lo hacían. Y todavía, ya van como 30 años que voy para la iglesia y para ellos no he cambiado nada. Gracias a Dios. Pablo dice, estamos atribulados en todo,
mas no angustiado. Qué importante es la calma en medio de la tribulación. Qué importante es la confianza, la seguridad, la tranquilidad, la quietud, la claridad de cómo actuar en medio de la tribulación. Por eso te dicen mujeres y niños primero. Escuche bien esto. ¿Por qué dicen mujeres y niños primero? ¿Ah? ¿Por qué, hermana? Claro, porque se supone, y esto no tiene nada que ver con un pensamiento machista o retrógrado, se supone que los hombres son más aplomados. Los niños no entienden lo que está pasando. Las mujeres, por protegerlos a ellos o calmarlos, se van en esa actuación. Se espera que tengamos nosotros, aunque haya tribulación, calma. Calma. Siguió luego Pablo dijo, estamos en apuros, pero no estamos desesperados. O sea, que usted tenga 2 o 3 días que no haya comido bien, no es razón para que vaya a alquilar al marido o a la esposa, ¿sabe? Claro, en el caso mío, ¿qué le pueden dar a Daniela por mí? ¿Cuánto le pueden dar? Estemos apurados, pero no desesperados. Usted sabe lo que hacía la gente en la antigüedad cuando había una situación de apuro, consultaban a otros dioses. Porque parece que Dios no me escucha. Porque parece que Dios se olvidó de mí. Porque parece que Dios no me está respondiendo como quiero. Porque la respuesta ha tardado. ¿Usted se acuerda cuando Moisés dejó al pueblo al monte Sinaí en el pie de la montaña y subió a hablar con Dios? ¿Qué hizo la gente? Escuche bien esto. ¿Qué hizo la gente solamente días después de haber salido de Egipto? De haber visto cómo 10 plagas acabaron con el mundo, pero a ellos no los tocó la crisis. ¿Qué hicieron cuando Moisés parece que se tardó unos días, 2, 10, 15, 40 días en el monte? ¿Ah? Se desesperaron. Moisés nos abandonó. Dios nos abandonó. Vamos a hacer un becerro. Quítense los zarcillos. Traigan las cadenas. Vamos a buscar un... Escucha bien. El silencio de Dios también es una respuesta. Y en medio de la respuesta o del silencio de Dios, lo que se demanda de ti es confía, espera. Cuando Moisés bajó y se consigue con aquello, ¿qué hizo? Derritan eso y se lo beben. Se los dio a beber. ¿Sabe cuál es el principio? Si Dios te ha librado de tantas cosas, si Dios te ha librado de tanta plaga, si Dios te ha librado de tanta crisis y de tantos problemas, ¿cuál es tu desespero? Pastores, que esta vez he tenido un problema como nunca en mi vida lo había tenido. ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Que ese no lo puede solucionar Dios? Porque si estás teniendo un problema como nunca en tu vida habías tenido, vas a ver una respuesta de Dios como nunca en tu vida habías visto. ¿Aló? La pregunta es, si has tenido o estás teniendo un problema como nunca habías tenido y en todos Dios había estado, ¿a quién le vas a confiar este problema? Porque ¿sabe qué sería muy ingrato? De que Dios de 100 problemas te haya solucionado 100, pero el 101, como lo ves muy difícil, se lo llevas a los brujos, se lo llevas a la lotería, se lo llevas a los animalitos, se lo llevas a no sé quién. No, si Dios ha estado en todos, Dios seguirá en todos. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que si estás apurado, no te desesperes. ¿Me sigue? Dice, estamos perseguidos, pero no desamparados.
Una cosa es que te esté persiguiendo como un agradable perdedor, una serie de acontecimientos uno tras otro que parece que las cosas no salen como tienen que salir. Pero no estás solo. Porque dice no desamparados, diga conmigo, porque Dios está. Escuche bien la pregunta que le voy a hacer para usted. ¿Cuántos saben con total certidumbre que no importa la situación que tengan, Dios está? Diga eso conmigo en esta mañana. No importa la situación, no importa la circunstancia, yo sé que Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche algo. Si eso es verdad en usted, se cumple lo que dice el texto: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que pueda estar contra nosotros. No hay nada que venga contra mí que Él no pueda enfrentar o que yo no pueda enfrentar junto a Él. Porque siempre, siempre, siempre Dios y yo seremos mayoría. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, estamos derribados, pero no destruidos. Claro, usted en la carrera más de una vez podría tropezar, caerse, pero ¿qué es lo que tiene que volver a hacer? Porque caerse siempre está permitido, es parte del proceso, es parte del camino, pero levantarse es lo que es obligatorio. Porque ¿qué pasa si un corredor a la primera se arrodilló, se cayó, se tropezó y dijo, ay, bueno, no, nada, ya, perdí? No has perdido. No has perdido, y te voy a decir por qué no has perdido. Porque la carrera no es contra nadie, la carrera es contra ti. Esta carrera de vida, en la que todas las noches solamente tú le pones tu cabeza a tu almohada, es tuya. De manera que yo no puedo ir corriendo, viendo al de al lado y comparando mi vida con él, porque mi carrera de vida es diferente a su carrera de vida. Y como no lo veo caer, sino que lo veo es correr y vencer y lograr, pero yo me caí y yo digo, no, él sí puede y yo no puedo. Él sí vence y yo fracaso. Él sí logra y yo no alcanzo. No. Es que la gente no te va a mostrar su fracaso. A la gente le gusta mostrar son sus éxitos. Pero créame cuando le digo que detrás de toda persona exitosa hay alguien que fracasó muchísimas veces. Muchas veces. Así que preocúpate por correr tu carrera, por estar allí, como dice Pablo. Aunque estamos derribados, no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque podemos seguir intentándolo. ¿Se acuerda cuando hablábamos la semana pasada de los fantásticos? De la hormiga que lo intenta y no lo intenta o no deja de intentarlo porque se le cayó la semillita que iba a guardar en el verano. Y aunque se le caiga, y aunque se la tumbe, y aunque se vaya lejos, va y la busca y lo vuelve a intentar, porque ella no está pendiente del éxito temporal, sino del éxito que va a tener cuando a todo el mundo la esté pasando mal. Es decir, cuando estés preparándote en este momento en tu vida, aunque tengas tropiezos, no dejes de intentarlo, porque es para un futuro que te va a servir. ¿Usted escuchó la biografía de Carl Schurz conmigo? Lo rechazó todo el mundo, no logró nada, no fue exitoso en nada, lo rechazó incluso Walt Disney, fracasó en todo lo que se propuso, hasta que dijo, voy a usar el fracaso que he tenido. Y cuando usó el fracaso que era, el fracaso que había tenido, las experiencias difíciles que había vivido, empezó a crecer. Escuche bien, grandes hombres han logrado cosas a una edad
a la que usted no ha llegado. Grandes genios, grandes magnates del mundo tuvieron sus primeros éxitos después de los 40, 50, 60 años, 70, 80. Yo quiero que usted me permita este paréntesis un momento. Usted lee la vida de Noé. Y Noé, dice la Biblia, que era un hombre que agradaba a Dios. Un hombre bueno, con una familia bonita. Tenía 3 muchachos. Los muchachos tenían sus mujeres. Es decir, todo bien. Y de repente a Noé se le da una tarea. Mira, hazte un arca porque voy a matar a todo el mundo, le dijo Dios. Voy a enviar un diluvio y se va a morir todo el mundo. ¿Y qué hacía Noé mientras hacía el arca? Yo me imagino a Noé haciendo el arca y todo el que estaba pasando: ¡Hey! ¿Qué estás haciendo ahí, mijo? Mira, compa, yo estoy haciendo un arca porque va a llover. Eres bienvenido. Aquí hay espacio para usted. No se vaya a ahogar. ¿Usted sabe cuánto tiempo tardó Noé en hacer el arca? ¿Cuántos saben? Dice la Biblia que 120 años. Imagínese usted tardarse 120 años en hacer algo para salvar gente y no salvar a nadie. Usted sabe con cuánta tristeza y cuánta frustración y cuánto dolor se montó Noé en esa arca. ¿Usted sabe lo primero que hizo Noé cuando se bajó del arca? Dice que plantó una viña. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo después que plantó la viña? Dice que cosechó de la viña. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo después de lo que cosechó de la viña? Se cayó a palo y se rascó. ¿La gran qué es esa? La gran vega. ¿Sabe qué? Noé estaba frustrado. Noé no pudo salvar a nadie. Allí a regañadientes a los 3 muchachos con las 3 novias y la esposa. 8 de todo el mundo conocido. Y cuando se rascó, ¿se acuerda? Se desnudó. Se burlaron de él sus hijos. Se dio cuenta el otro día. Los maldijo. Noé, en ese momento, no estaba para jugar carrito. Se sentía perdedor. Aunque era un hombre que agradaba a Dios, se sentía fracasado. Y aquí el problema siempre será no cómo nos ve Dios, sino cómo nos sentimos nosotros. ¿Usted cree que cuando usted se siente desanimado, fracasado, frustrado, malhumorado, amargado, rencoroso, triste, desmotivado, todo eso, usted cree que Dios lo ve así? Dice la palabra en el Salmo: Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. O dice la palabra en Isaías, como leíamos ayer en la oración: Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, en la matemática tuya, 0, fuerzas en 0, por lo que sea, es 0. En las matemáticas de Dios, cuando multiplicas algo por 0, es mucho. Dice, Él multiplica las fuerzas al que tiene 0 fuerzas. Por eso el cántico con el que comenzábamos hoy dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Cuando Moisés estaba en la batalla y estaba fracasando y estaba perdiendo, cuando sus manos caían, el pueblo perdía, pero cuando sus manos se levantaban a Dios, eran fortalecidas por Dios, Dios seguía haciendo. No importa que te sientas como un perdedor y que tu consuelo sea que, bueno, soy un fracasado, pero mi familia me quiere. No, Pablo aquí está diciendo, mire, nosotros estamos en todo esto
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo está diciendo, aunque estoy desesperado, aunque estoy esto, yo llevo a donde quiera que voy el sacrificio de la cruz. Note que Pablo no habla del Jesús de los milagros. No está hablando del Jesús antes de la cruz, sino el Jesús que murió y resucitó en la cruz. Por eso te pregunto hoy, esto que dice aquí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿cómo se logra? Nuestra carne mortal va a manifestar a Jesús si llevo también la muerte de Jesús. Pero hay gente que quiere los milagros, pero no la muerte de cruz. Hay gente que no quiere el sacrificio. Queremos estar juntamente con Cristo, reinando, sentados a la diestra del Padre. Pero para estar juntamente con Cristo, sentados y reinando a la diestra del Padre, hay que morir en la cruz. Pablo dice allí mismo en el libro de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 19, deme 5 minutos más. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pablo está diciendo, hay gente que se deja quitar todo. Se deja esclavizar, se deja influenciar. Porque recibes una palabra un domingo aquí donde se te dice, tienes que aprender a vivir por fe, no por vista. Pero llegas a casa y el vecino te dice otra cosa y crees más en lo que dijo el vecino, en lo que está pasando en la realidad, en lo que la situación dice, que en lo que Dios te ha dicho. Pastor, yo escuché la voz de Dios que me dijo que yo iba a hacer tal cosa. Pero lo he intentado y el hermano tal me dijo que eso no era así, el otro me dijo el otro. ¿Y qué importa lo que te diga la gente si Dios te dijo cómo era? La pregunta es, si estás seguro de lo que Dios te ha dicho, ¿cuántas voces ajenas tienes que escuchar? Y me llegan y me preguntan, ¿qué piensa usted de lo que Dios me dijo? Ni loco yo para opinar en contra de lo que Dios te dijo. Dice, verso 22, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, yo más. Y mire todo lo que pasó a Pablo y no desistió de seguir haciendo, aunque perdía y perdía, y parece que fracasaba, y parece que lo golpeaban, y parece que lo encerraban, y parece que pasaban cosas, no dejó de intentarlo. Dice, yo en trabajo más abundante, me han azotado sin número de veces, he estado en cárceles más que ninguno, he estado en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿De quién? ¿De quién? Y no eran ellos los que lo querían mucho. Y no eran los romanos los que lo querían mucho y lo mataron. Y no eran los de Éfeso y los de Corinto y los de Pérgamo que lo querían mucho y lo encerraron. Y no eran los de Listra los que lo querían mucho y lo mataron a piedra. Escuche bien. En el camino vamos a ir perdiendo cosas. Y Pablo hubo un momento en que dijo, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿A qué nivel de relación con Dios, de entendimiento hay que llegar? Para tenerlo todo como por basura, decía Pablo,
con tal de solamente llevar el evangelio y seguir creyendo en el Señor. ¿Aló? Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 40 menos 1, 39. Por 5, 195 azotes. Solamente de los judíos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. ¿Lo había leído? ¿Había leído que alguien más dijera, yo fui 1 vez apedreado? ¿Por qué nadie más se podía jactar de decir, a mí me apedrearon 1 vez? ¿Por qué? Porque el fin de ser apedreado era que te mataran. Y Pablo dice Hechos que en Listra, por el mensaje que estaba trayendo, lo cayeron a piedra hasta que lo mataron y la sangre rodó fuera del rumo de piedra. Pero los ancianos de la iglesia lo sacaron de allí, lo llevaron afuera, oraron por él y dice que lo resucitaron. ¿Y sabe qué hizo Pablo después que lo resucitaron? ¿En qué versículo me quedé? Voy para allá que tengo que terminar predicar. Mire, aquí nos tiran una piedra ahorita y nos vamos todos y nos volvemos más. A este lo mataron a piedra. Y cuando resucita, vuelve a donde estaba a continuar con el mensaje del Señor. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Eso son los más peligrosos. Peligros en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en ayuno muchas veces, en frío, en desnudez y muchas otras cosas. Y perdía y perdía y perdía y perdía. Y por donde se metía no le iba como quería. Y a los que supuestamente quería lo trataban mal. Y quien supuestamente lo quería lo maltrataba. Qué adorable perdedor. Y nada de eso hizo, ni siquiera preso, como lee usted en varias cartas, como le dice a los filipenses, gozaos en el Señor siempre, regocijaos en Dios siempre. Y les acota, le dice, otra vez se los digo, regocíjense. ¿Desde dónde está diciendo Pablo eso? Preso. ¿Usted está escuchando lo que yo estoy leyendo? Lo mismo que hizo Sparky. Dijo, voy a escribir del fracaso que he tenido. De todos los fracasos que he tenido, voy a escribir. Como a Charlie Brown. Y que la gente sepa, y que la gente entienda, que todos esos fracasos tienen un propósito. Tienen un poder. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo está diciendo, no importa lo que me haya pasado, no importa todo lo que me esté pasando, no importa todo lo que haya vivido, que me hayan apedreado, que me hayan azotado, que me hayan naufragado, que casi me muera en alta mar 3 días, 2 noches, que haya tenido peligros por donde quiera que me mete, me sigue preocupando la gente. ¿Sabe por qué quería yo hablarle de este mensaje el día de hoy? Hoy que es Día del Niño. Porque el mismo Jesús dijo, sed como niños. ¿Usted ha visto a los niños pelearse con otros niños en un ratito y 20 minutos después? No tienen la capacidad de albergar una información que les produzca rencor, que les produzca amargura. Lo van aprendiendo más grandes. Vamos perdiendo en el camino esa facultad de verlo todo como niños. Y la vida nos va endureciendo. Y los fracasos nos van frustrando.
Y las tribulaciones nos angustian. Y el texto dice, atribulados en todo, mas no angustiados. Y nos desesperamos en los apuros. Y cuando nos derriban, ahí nos quedamos. Y Pablo nos dice, no. Yo también he estado derribado, pero no destruido. Yo también he estado tribulado, pero no he estado angustiado. Yo también he estado en apuros, pero no he estado desesperado. Porque al final de cuentas, ¿qué es la desesperanza? Es perder la esperanza. ¿Y en quién tenía Pablo su esperanza? ¿En quién tenía Pablo su confianza? ¿En quién tenía Pablo su fe? Y hubo un momento en su vida que Pablo ya no lo querían los judíos, no lo querían los hebreos, no lo querían los fariseos, no lo querían los romanos, no lo quería nadie. Lo quería Timoteo, lo quería Tito, lo quería Filemón, lo quería Onésimo. Contada la gente que oraba por él, contada la gente que le bendecía. Y era el hombre que se había encargado, así como la parábola de Charlie, de seguir adelante sin importar todas las circunstancias. Y por ello termina diciendo en varias partes, he aprendido a vivir cualquier sea mi circunstancia. Y por eso termina en Romanos 8 diciendo, por tanto, ni lo alto, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni desnudez, ni escasez, ni frío, ni calor, ni ayuno, ni hambre, nada me podrá separar del amor de Cristo. Porque todas estas cosas que me quieren venir a separar del amor de Cristo, Cristo me ha hecho más que vencedor. Así que en esta mañana no importa cómo te hayas sentido, ni cuántas veces hayas tropezado, ni cuántas veces hayas fracasado, hoy hay una misericordia nueva, hay un día nuevo, hay una oportunidad nueva. Y si hoy no salió como quería, mañana lo vuelvo a intentar. Y si tiene tiempo saliendo como no esperaba, voy a seguirlo intentando hasta que salga como Dios ha dicho que tiene que salir. Al final de cuentas, créame, muchas de las cosas que tienen que resultar en nuestra vida dependen más de nosotros que de Dios. Porque Dios ya ha hecho por nosotros lo que tiene que hacer. Amén. Dios lo bendiga mucho en esta mañana.